¿Qué otra cosa que en primer término agradecer profundamente esta distinción? La verdad que te escuchaba recién, te voy a tutear porque sos muy joven, muy joven. Te escuchaba recién la enumeración de las universidades nacionales que se crearon durante los 3 mandatos. Yo siempre hablo de 3 mandatos. Para mí fue un inmenso orgullo y honor ser presidenta de todos los argentinos, la primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña, una verdadera hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001, donde todo voló por los aires. ¿Por qué hazaña? Porque, bueno, desde la sanción de la ley Roque Sáenz Peña y el voto y sufragio directo y secreto y obligatorio, ninguna fuerza política, ningún espacio político ha completado 3 periodos consecutivos de gobierno y además, porque eso para mí fue también lo más importante, que al cabo de esos 3 años o 3 periodos, esa caja de resonancias que en nuestra historia y en nuestro país es la Plaza de Mayo, me despidiera aquel 9 de diciembre de bote a bote por las avenidas, por las diagonales. La verdad que esa es la mejor medalla, y no significa desprecio a la suya, rector, es la mejor medalla que quien ha abrazado la militancia política y en el peronismo puede aspirar en su vida. Pero antes de iniciar la charla magistral quisiera también un poco rescatar esto que dijo el rector. Esta universidad federal, como tantísimas otras, como las tantísimas otras que inauguramos también en el conurbano bonaerense. Cuando uno tiene la suerte de vivir en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, como me tocó nacer a mí, no fue ningún mérito. Nacer en una familia y en un lugar no es mérito, no forma parte de la meritocracia. Tiene que ver con el azar, la vida, la suerte y la genética. Pero lo cierto es que muchas veces quienes no han visto la dificultad de los hombres y mujeres, de las familias del país profundo para que sus hijos estudien si no tienen una buena posición económica, es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos que siempre han tenido universidades y que tienen todo, a los lugares profundos de nuestra patria, que si no llega el Estado con su inversión y su decisión, no tienen oportunidades. Y no es que descrea de los méritos, en absoluto. ¿Cómo voy a descreer de los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta? A ver. Pero una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión, que es una deformación del concepto de mérito. Por supuesto, yo estudié y me recibí y ejercí la profesión, pero yo no estoy tan segura que hubiera sido abogada, por ejemplo, o tal vez que lo hubiera conocido a Néstor, si no hubiera nacido en La Plata. A mí la Universidad Nacional de La Plata, una de las 3 más antiguas del país, me quedaba a 25 cuadras o a 10 minutos de colectivo. La vida es diferente cuando tenés todas esas cosas
y los hombres y mujeres que después, los que nacieron y los que después conocimos el país profundo, damos mérito de ello. Por eso es muy importante y tiene que ver con esto que seguramente va a formar parte de esta clase magistral, a la que he llamado Estado, poder y sociedad, la insatisfacción democrática. ¿Y por qué digo? Porque está claro que si el Estado no existiera, esta universidad, o no tuviera la función, esta universidad y tantísimas otras no existirían. No estarían los 17.000 alumnos estudiando aquí, los 2.000 y pico conectados en la red estudiando, porque cuando uno habla del Estado tiene que bajarlo a tierra. Si uno habla del Estado en términos teóricos únicamente, pero sin ejemplificar lo que el Estado significa en la vida cotidiana de todos nosotros, se hace difícil. Miren, hace 5 años exactamente, el 10 de mayo del 2017, di una conferencia en el Parlamento Europeo, invitada por parlamentarios europeos, y la ponencia de aquella conferencia, en aquel momento, 10 de mayo del 2017, fue Capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática, y una mirada sobre los gobiernos que habían iluminado la región durante la década ganada en América del Sur, cuando en simultáneo y progresivamente en varios países de nuestra América del Sur surgieron gobiernos nacionales, populares y dirigentes que se parecían a esos pueblos a los cuales se pretendía conducir y gobernar. Me acuerdo que en aquella oportunidad sostuve, como sostuve hace muy poco tiempo, también, no sé si habrán visto la bienvenida y la charla que le dimos a los parlamentarios del Eurolat que vinieron a la Argentina. Dios mío, cada vez que uno habla. Ay. Recién veníamos en el auto y Coqui me decía, Dios mío, qué difícil hablar debe ser para vos, porque cuando estás callada, en silencio, interpretan los silencios. Y cuando hablas, te cambian las cosas y las manipulan. Es difícil, ¿no? Pero bueno, y habíamos hablado en aquella oportunidad del capitalismo, que lo volví a repetir en la conferencia del Eurolat, de ese capitalismo que está claro que ya no es un sistema político ni ideológico. Yo creo que el capitalismo se ha independizado de la ideología. Y hoy el capitalismo es un sistema de producción de bienes y servicios, desde proteínas hasta celulares, a escala global y el más eficiente. Puede ser que el día de mañana sobrevenga otro sistema de producción de bienes y servicios más eficientes. No pareciera que alguien estuviera alumbrando esa posibilidad, pero nunca hay que desfallecer. Las utopías siempre son buenas para todos. Y la verdad es que, ¿por qué digo que se ha independizado de las ideologías? Y bueno, porque capitalista es el sistema de producción de bienes y servicios de Estados Unidos, nadie lo duda, que es una democracia muy parecida a la nuestra, casi igual, presidencialista, división de los 3 poderes, etcétera, etcétera. Post-revolución francesa, claramente. Pero en China también el sistema de producción de bienes y servicios es capitalista. ¿Y quién gobierna en China? El Partido Comunista Chino, a través de un sistema de gobierno, de un sistema político de único partido, como obviamente tienen todos los partidos comunistas del mundo. Con lo cual,
esto de que cuando uno tiene ideas acerca de la justicia social, de la distribución del ingreso, que es zurdo o comunista, por favor, encuentren una mejor argumentación, porque eso se terminó. Eso se terminó. El capitalismo, y es más, voy a decir algo que seguramente mañana me vale un titular: Cristina levantó al Partido Comunista Chino. Acuérdense, es más, si yo dijera en términos de eficiencia de un sistema capitalista para incluir trabajadores, o sea, para incluir al sistema de producción capitalista, gente diría que hoy el más exitoso es el de China. A ver, en 70 años no se registra en la historia del capitalismo mundial alguien que haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción capitalista de bienes y servicios de la entidad que le ha llevado China adelante. Miren, cuando estuve con el presidente Xi Jinping la última vez que viajamos a China, siendo todavía presidenta, le dije: notable. Aquí en el año 50, cuando gobernaba el peronismo, para nosotros el capitalismo de Estado no, como peronistas el capitalismo de Estado para nosotros no es ninguna novedad, pero siempre, siempre tiene más buena prensa las categorías de pensamiento si son europeas. Las nacionales populares casi son gronchas, ¿no? Las cabecitas negras. No. Entonces, le decía: mire, presidente, porque estaban vendiendo trenes y locomotoras, los trenes y locomotoras que tiene la República Argentina de última tecnología, que no es solamente tecnología china, Siemens, Nokia, porque cuando van a invertir a China tienen que hacer transferencia de tecnología. Y le decía: fíjese lo que son las cosas. Cuando Perón gobernaba la Argentina en los años 50, Mao llegaba en el 49 a Beijing. En la Argentina producíamos aviones, locomotoras, y en China hambrunas. 70 años después, los que nos venden locomotoras son ellos, y los que nos quieren vender aviones también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la verdad que cuando vio que hay una cosa como un latiguillo, ¿no? Porque las inversiones solamente van a lugares donde hay seguridad jurídica, donde esté la división de los tres poderes, donde todo. Bueno, hola, ¿qué tal? Las mayores inversiones de las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo, telecomunicaciones y de todo tipo, se dan en China. Entonces, hay una segunda conclusión. El capitalismo va a donde gana plata y a donde le conviene. No es una cuestión de ideologías, ni de posiciones internacionales, ni nada. Me parece que es una segunda conclusión a tomar en cuenta. Pero yo decía en aquella conferencia de Europa, y que lo retomé nuevamente en Eurolat, que el avance de la desigualdad, que la carencia de instrumentos por parte de los estados nacionales para dar cuenta de las nuevas realidades y de los nuevos actores sociales, económicos, mediáticos, tecnológicos, etcétera, etcétera, estaban poniendo en crisis la democracia. ¿Por qué? Porque, nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno que se ideó con la Revolución Francesa. O sea, cuando cae el Ancien Régime, hasta ese momento lo importante era la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Ahí cae el Ancien Régime y se produce la Revolución Francesa, 1789, como todos saben. Y ahí se diseña
un nuevo Estado que representaba a la totalidad de lo que en esos momentos era la sociedad. ¿Por qué la totalidad? Porque desplazado el ancien régimen y las antiguas instituciones monárquicas, surge el pueblo representado en la asamblea, surge también un poder judicial, en Europa de carácter parlamentario, en América más tarde de carácter presidencialista, pero esta institucionalidad data de 1789, cuando no existía el auto, cuando no existía la penicilina. Bueno, podría estar. Tengan en cuenta una cosa. El otro día charlábamos con Pilar del Río, la viuda de José Saramago, y Pilar me decía, pero imagínate, Cristina, me decía, hoy el 85% de los que han hecho descubrimientos en investigación, descubridores, tomado desde la época de la rueda, del fuego y de todo lo que se inventó, están vivos. Esto revela el salto tecnológico sin precedentes y también el surgimiento de nuevos poderes por arriba de los estados nacionales, supranacionales, con conectividades, con intereses, desde monopolios, desde oligopolios, desde fondos de inversión que con un apretar el enter cambian de un país a otro y producen una devaluación y millones que pasan a la miseria, y así podríamos enumerar. Y si uno mira nuestra Constitución, esa Constitución que tenemos del 53, que fuera reformada en el 94, en realidad prolijamente enumera y disecciona cómo tiene que ser el Poder Ejecutivo, cómo tienen que ser los legisladores, el Poder Judicial, poquito, ya vamos a hablar también de eso. O sea, hay una regulación perfecta, pero todo lo que ha surgido y que está por afuera de ese plexo normativo y que no tiene regulación, más allá de leyes más o menos virtuosas algunas que nadie cumple, y además cuando a alguno se le ocurre, a algún gobernante se le ocurre hacerle cumplir una ley, ¿a dónde van? Al Poder Judicial para lograr una cautelar. Para que se entienda y baje, miren, el precio de la Internet. Todos tenemos celulares y todos tenemos Internet. El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia, el 690, si mal no me acuerdo, decretando lo que es un servicio público. Hoy Internet es un servicio público. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? Bien, no. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? No. Los celulares. Y decretó la Internet como servicio público. Bien, cautelar, derecho cautelar de vieja data, lo sufrí mucho durante las dos presidencias, y todavía duerme el sueño de los justos en la Corte. Sin embargo, todos los meses te revientan la cabeza aumentando el precio de la Internet. No solamente de la Internet, vamos a hablar también de otras cosas. Porque si fuera la Internet nada más... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy los estados carecen de instrumentos adecuados y apropiados para dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene la sociedad. Yo hablaba de la crisis democrática. Y además, también es inevitable la profunda concentración cada vez más acentuada de la riqueza en todo el planeta. Miren, como decíamos en Eurolat, que uno de los temas que abordaban los legisladores eran precisamente las consecuencias de la pandemia. Si algo demostró la pandemia es que el discurso neoliberal o liberal, como mejor les guste, de que el Estado molesta y no sirve,
quedó demostrado en toda su ineficiencia. Si estamos vivos todavía, es porque hubieron estados que intervinieron y pusieron plata en los laboratorios para que investigaran y fabricaran vacunas. A ver, todos los gobiernos del planeta pusieron plata en los laboratorios para descubrir las vacunas. Los hospitales, los médicos, ¿qué les voy a contar? Lo vivimos todos. Pero también es cierto que esta pandemia, había algunos que sostenían que íbamos a salir todos mejores y más buenos. Bueno, yo no creo nunca en esas cosas. Yo creo que de estas cosas siempre se va para atrás. Y además creo que nadie se vuelve de repente bueno ni generoso únicamente porque pasó una pandemia. Es mi humilde y tal vez escéptica opinión acerca de la condición humana, de la que todos somos partícipes. No es que haya buenos y malos, ya lo dije en Malvinas, cuando estaba Luis Leiva. ¿Dónde estás, Luis Leiva? Acá, ahí te veo. ¿Cómo estás? Esto no es un problema de buenos y malos, es un problema de intereses siempre. En el orden global, en el orden nacional, en el orden local, en la vida, en tu vida cotidiana, en el barrio, el interés del panadero, en que le compres pan y que no pierda plata, vos que te lo venda más barato, y así podemos llegar al infinito. No tenemos que tenerle miedo a la palabra intereses. Los que nos quieren presentar todo como maravilloso y divino es para que no nos demos cuenta que hay intereses. Y tenemos que asumir que hay intereses, porque cuando uno asume que hay intereses que por ahí están en contradicción con los suyos, tal vez tiene otra mirada de la vida, de las cosas y del Estado también. Entonces, creo que, así como planteábamos allá en Europa, fíjense, en Europa, en ese momento, hace 5 años, yo había dejado de ser presidenta hacía 2, y una vez más el neoliberalismo, a través del macrismo, había llegado a la presidencia de la nación.